bien, para ampliar esta información, ya lo ven aquí en nuestra mesa de trabajo, nos acompaña muy amablemente a esta hora de la mañana Manuel García Lozano, diputado por el departamento de Antioquia, especialmente del Pacto Histórico. Diputado, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en Consejo de Redacción. Gracias a ustedes, Sebastián, Catalina, Claudia y a los queridos televidentes que hasta ahora de la mañana y cibernautas se conectan. Diputado, hemos querido escuchar las voces desde diferentes puntos de vista frente a lo que pasará mañana en Colombia. El presidente de la República ha invitado a la ciudadanía a movilizarse a favor de las reformas, como por ejemplo la laboral. Sin embargo, en el Congreso de la República parece que las cosas no se dan y es allí donde se debate precisamente los proyectos de ley en Colombia. Se propone una consulta popular. ¿Cómo lo ve usted? La realidad de Colombia, del departamento, ¿cómo lo ve usted precisamente para pensar en una consulta popular? El gobierno del cambio le prometió al país en campaña y en su mandato un cambio y el cambio son las reformas. Entonces es natural que el presidente de la República propenda por todas las formas constitucionales, legales, que esas reformas que se le prometieron al pueblo colombiano y que fueron nominadas con más de 11 millones de votos se cumplan. Y hemos visto a renglón seguido cómo un sector muy importante de la política colombiana, tradicional, los mismos con las mismas, se han opuesto acérrimamente a los cambios en el Congreso y pues es un mecanismo de participación ciudadana. Bienvenido y que sea la democracia representativa y directa la que en las urnas refleje sí o no si estas reformas se necesitan para el país. ¿Pero está de acuerdo con el día cívico? Sí, estamos de acuerdo que sea el momento de invitar a los antioqueños y antioqueñas que pensamos diferente y que consideramos que sí es necesario este cambio y estas transformaciones a que pacíficamente y en calma estemos en las calles muy tranquilamente pero muy firmemente diciendo que apoyamos las reformas. Diputado, pues precisamente su voz es fundamental también en esta conversación. Nos gusta escuchar las dos orillas del pensamiento y en aras de cada conversación, pues que sea el televidente que se haga a una opinión. En términos de todo este asunto de las reformas, específicamente la laboral, mañana es un día muy importante porque mañana se discute también en el Congreso de la República pues la ponencia de archivo por primera parte, luego la reforma laboral como tal y luego dos reformas que son alternativas. Este día de movilizaciones versus lo que ocurre también en el Congreso de la República, digamos que va a ser un día muy convulsionado, noticiosamente, informativamente, le va a permitir a quienes hacen parte de estas movilizaciones pues enterarse de lo que está ocurriendo allí. Si la reforma de archivo pues pasa, la ponencia de archivo, luego habrá conversaciones de esa reforma, pero finalmente ¿usted cree que vaya a pasar o que no vaya a pasar esa reforma, la ponencia de archivo inicialmente? Porque si pasa la ponencia de archivo ya no se debate la reforma, se hunde. A mí, Catalina, en lo personal me encanta ver a la ciudadanía movilizada e informada, en paz y en calma y tranquilidad, pero movilizados. Y aquí el Congreso de la República, esa Comisión Séptima del Senado, donde en las pasadas se reúnen a puerta cerrada 8 senadores y senadoras, casi se les quema, por un senador no hubiera pasado una senadora. Por cierto, 2 que no eran ponentes y se encierran, no dan la deliberación en la plenaria de la comisión con 14 senadores y senadoras. Este es un mensaje muy concreto para el Senado, para el Congreso de la República. Ellos llegan allá o llegamos a los cargos de elección popular, es por la ciudadanía, por la representación ciudadana y jamás se podrá legislar dándole la espalda al pueblo. Entonces, aquí vimos un ejemplo, la consulta anticorrupción de Claudia López y de la senadora Angélica Lozano en su momento, casi 12 millones de votos que no fueron tenidos en cuenta y que se burló el Congreso de la República en su momento de más de 11 millones de votos ciudadanos. Eso no puede pasar en una democracia, al pueblo hay que escucharlo. Y me parece que ha faltado altura, consenso entre el gobierno nacional, pero también entre la oposición, más allá de las diferencias políticas, hablemos, hagamos un acuerdo en lo fundamental. ¿Cómo es posible que haya que preguntarle a la ciudadanía? Pareciera que no fuera necesario, pero entonces la jornada laboral va hasta las 10 de la noche. Eso hay que preguntárselo a la gente. Nosotros estamos diciendo la jornada laboral llega hasta las 6 de la tarde y eso es un derecho ciudadano que nos quitaron en el 2005 de un tajo Álvaro Uribe Vélez. Y aquí también tenemos que recordarle a la ciudadanía que el Centro Democrático en el 2023 planteó una consulta popular, también tuvieron esa iniciativa, no recogieron las firmas, pero ellos también querían hacer una consulta popular precisamente para que el pueblo saliera y no apoyara las reformas. Hoy es Gustavo Petro, presidente de la República, quien las está planteando y será la ciudadanía. Puede que sí, puede que no, pero la decisión será del pueblo. Diputado, a propósito de eso que usted menciona,
¿Le ve futuro a esa consulta? Y se lo pregunto por lo siguiente, el presidente ganó con un poco más de 11 millones de votos, pero para poder sacar adelante esa consulta tiene que superar los 13 millones. ¿Cómo ve usted el escenario político, lo que ha pasado en el país? ¿Cree usted que tiene ese capital para poder sacar adelante esta consulta? Es una apuesta retadora y a mí me encanta. Y a mí me encanta porque comienza a movilizar las bases, comienza a movilizar la gente. Hemos escuchado cómo la minga indígena, los sectores sociales, las centrales obreras, bueno, la discusión se pone en las calles. Maravilloso. Más allá del resultado, el pueblo movilizado e informado manda un mensaje contundente a sus gobernantes y a su Congreso de que se tiene que tomar con pinzas las decisiones que afectan a la ciudadanía y que no se puede seguir, ejemplo, decir que la reforma a la salud no es necesaria cuando hemos visto que han habido EPS muy buenas. Me reservo los nombres, pero pues todos sabemos que hay EPS muy buenas, pero que también hubo unas nefastas que se robaron el erario público, que fue un foco de corrupción. Y cómo no decir que esos derechos laborales que hoy demanda la ciudadanía la está pidiendo a gritos el grueso de la base social. Entonces, pienso que el Congreso, algún sector del Congreso ha subestimado la movilización que puede tener el presidente, ha subestimado, hemos visto cómo hoy la percepción en algunos medios, en encuestas, más por encima del 30% está la favorabilidad a Gustavo Petro. Nosotros nos atrevemos a decir con toda la tranquilidad que estamos en un 40, un 45% y creen que estamos, que el gobierno del cambio va a terminar sin ningún logro positivo para el país. Vemos la economía, esos dólares de 15.000 que nos vaticinó Pacho Santos fue una gran mentira. Estamos a los 4.200, acabamos de escuchar Ituango. Cómo el 8% jalón a la economía, el crecimiento de la economía es precisamente la agricultura, esa apuesta política del gobierno del cambio, cómo se redujo el precio de los insumos, entre otras tantas. Yo quisiera desde este medio tan importante para el departamento del país hacerle un llamado a la clase política. Hablemos de lo que nos une, necesitamos es unir, cohesionar a la ciudadanía y no polarizar y dividir, porque eso puede terminar muy mal y seremos los responsables quienes tienen esas facultades o esa capacidad política de incidir en la conciencia ciudadana. Hablemos de lo que nos une y eso empieza con el gobernador y el alcalde de Medellín. Antioquia necesita la nación necesita Antioquia. Mañana habrá 3 puntos de movilización a nivel nacional. Uno de esos puntos es aquí en Medellín, hacia las 8:30 de la mañana, en Adida. ¿Qué decirle a la ciudadanía o a tantas alcaldías que deciden no hacer parte de este día cívico? Bueno, pues respetamos aunque no compartimos. Porque son las principales, Bogotá, Medellín, bueno, apoya Sincelejo, por ejemplo. Pero ¿qué decirle a tantos que no son partidarios de estas movilizaciones o del día cívico? Es que es el mundo al revés. Claudia, esos alcaldes que hoy se están oponiendo, esos gobernadores que hoy se están oponiendo en el país, son los que han liderado la bancada de congresistas y de parlamentarios para que hundieran la ley de financiamiento. Es que aquí hay una guerra económica, política, de frente contra el gobierno del cambio. Entonces, ahora que el gobierno del cambio saca una herramienta constitucional como es la consulta popular, entonces tampoco apoyémosla. ¿Por qué no pasaron las reformas? ¿Les faltó reestructuración? ¿Qué hizo falta? Porque ahora se incluye también aparentemente la pensional. Total. Un mea culpa que espero y aspiro que un hombre como Benedetti, el ministro de la Política, que por cierto llega a mover el tablero político nacional, es que haga consensos, incluso con la oposición. Hombre, con los primeros que hay que sentarse urgentemente es con la oposición, con el Centro Democrático, con los otros partidos, a que hablemos que encontremos puntos de acuerdo que necesita el país más allá de la agenda electoral. Lo que pasa es que aquí ya se cruza una campaña electoral al Congreso, a la presidencia, y parece que hay agendas políticas diferentes y nos dejan a la mitad a la ciudadanía. Miren a ver ustedes qué resuelven, nosotros vamos por el poder, y así no es. Diputado, usted pone sobre la mesa un tema importante y tiene que ver con el nuevo ministro del Interior. Usted es una persona que lo hemos visto aquí en esta mesa de trabajo, que es sensato con lo que piensa, con lo que dice, y por eso quería preguntarle, ¿cómo percibe usted que llegue al gobierno una persona con tantos mantos de duda, entre mujeres, entre otro tipo de situaciones que se han dado a conocer al público, y ante todo el presidente lo pone allí, en el ministerio más importante, que es precisamente el de relación con el Congreso de la República? Bueno, pues primero Armando Benedetti es un hombre con experiencia, ¿cierto? Es un hombre con experiencia y nosotros desde el Pacto Histórico, hablo desde el principio del proyecto político, digamos que nos tragamos ese sapo. O sea, no estaba de acuerdo. Desde el principio sabíamos que era muy complejo que figuras como hoy nuestro ministro del Interior, a quien respetamos,
¿cierto? Nos hubiera gustado que hubiese sido otra persona el que estuviera al frente de la cartera política, pero toma la decisión el presidente de la República y hoy la apoyamos. Consideramos que aquí una persona como él puede liderar precisamente esos consensos con los otros sectores diferentes al pacto histórico. Vimos cómo cuando se inició con el pacto histórico pura sangres, por así decirlo, al frente de carteras, ejemplo, una Carolina Corcho, no pasó. No hubo ese consenso, se trató de imponer. Algo que considero fue un error, tratar de imponer unas reformas sin escuchar a otros sectores políticos, a sus señalamientos, a sus apreciaciones. Entonces debe llegar un hombre conciliador, moderador, y si es Benedetti, bienvenido. Vemos cómo ya tuvo su primer acierto en la Cámara de Representantes, donde logra consensuar a toda una Cámara para que esa reforma a la salud en Cámara esté lista para pasar a Senado. Entonces vemos que sí es capaz, en medio de todos los reparos. ¿Cómo garantizar que no haya corrupción en medio de esos acercamientos? Es complejo porque pues la corrupción en Colombia es algo estructural y aquí se necesita que prime el interés general, que haya un acuerdo político entre las partes y realmente cuáles son los cambios y las transformaciones que se necesitan. Habrán acuerdos políticos, no sabemos cuáles, pero muy seguramente esa maquinaria se va a mover en el Congreso de la República para que avance. Diputado, usted nos ha mencionado términos como unir al país, conciliar, en medio de tantos asuntos que simplemente nos separan y nos ponen en un extremo o en el otro. ¿Era necesario citar a una movilización? ¿Por qué no hacer simplemente la consulta popular? Y ya ha dicho, de hecho, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que podría haber infiltrados en la marcha de mañana. Esto podría generar también situaciones de orden público y en determinado momento pues simplemente afectar al ciudadano de a pie, al que sale a trabajar, al que sale a llevar a sus hijos al colegio. Hay muchos que no saben si van a tener que llevar los hijos al colegio o no por lo del día cívico. Entonces, ¿qué opinión le merece a ustedes? La consulta popular al final del ejercicio es un mecanismo de participación político-electoral, que va a haber urnas, va a haber votación, es una campaña. Es una campaña por una decisión ciudadana, un sí o un no. Y al ser una campaña electoral, pues se debe activar toda la ruta de una campaña y entre otras es comenzar a movilizar la ciudadanía. Y Petro eso lo sabe hacer muy bien. Entonces, digamos que es una apuesta, creo que el Congreso no se esperaba, cierto sector del Congreso y de la Cámara no se esperaba esa jugada política. A muchos nos sorprendió, pero nos sorprendió positivamente porque en últimas estaba diciéndole al pueblo, yo ya me voy, es que estas reformas no son, han querido decir que las reformas de Petro, por Dios, son las reformas que necesita el pueblo, que necesitamos la ciudadanía, nuestros hijos, nuestros nietos, necesitan, ejemplo, que haya un horario hasta las 5 de la tarde de trabajo, ¿verdad? Entonces ya Petro se va, Petro se pensiona, Petro se jubila y esas reformas le quedan es al pueblo. ¿Y qué tal que no sea ni por el sí, ni por el no, ni por una pensión, sino por una reelección? Y algunas personas dicen incluso que si fracasa esta consulta popular también sería el fracaso del pacto histórico. La apuesta política está toda sobre la mesa, es real y es un costo que está asumiendo el presidente y pues las urnas serán el resultado y nos dirá en democracia, por eso bienvenida a la democracia, nos va a decir si nos equivocamos, si le cumplimos o no al pueblo, pero quedó sobre la mesa de que la decisión fue de la ciudadanía. Bueno, ya esto empezó, elecciones legislativas de presidente, ya se mueve sobre la marcha. Manuel García Lozano, diputado por el Pacto Histórico en el departamento de Antioquia, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. A ustedes por el espacio, me encanta estar aquí, bueno, muy atento. Mañana en paz y en democracia, pues estaremos marchando.